Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que tú nos das. Gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias por la provisión de vida que tú nos das día a día, Señor. Gracias porque hemos venido para adorarte, para alabarte, Señor, para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre y declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito, porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestra vida, Señor, y solamente en ti podemos estar seguros. Gracias por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, y llévanos para que cada día podamos hacer tu buena y perfecta voluntad en nuestras vidas, Señor. Creemos que solamente en ti podemos tener la victoria asegurada. Solamente en ti podemos vivir bien, solamente en ti podemos cambiar nuestro destino de vida, Señor, porque tú nos hiciste libres y nos hiciste libres de todo mal. Gracias, papito bueno, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno, amén. Dios es bueno. Y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana porque estamos agradecidos por la vida que Él nos da cada día. Amén. Creo que en este tiempo hay muchas cosas que el Señor nos está enseñando y bueno es para nosotros poder cada día poner nuestra vida en las manos del Señor. Creo que lo que Él ha hecho por nosotros es algo que se puede decir que a veces nosotros no lo podemos entender, pero lo que Él ha hecho es algo bueno, algo maravilloso, algo grandioso. Y en este tiempo que estamos hablando acerca de la fe, exactamente sobre que el justo vivirá por la fe, hablamos mucho acerca de lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Y hemos hablado muchos temas, muchos versículos que nos están ayudando a enfocarnos en este tema de que el justo por la fe vivirá. Y yo creo que es muy importante entender lo que significa lo que el justo por la fe vivirá, porque básicamente, hermanos, el justo por la fe vivirá cuatro veces, esta frase cuatro veces lo vemos en la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que cuatro veces se dice en la Biblia un texto es porque es de mucha importancia para el Señor. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de un texto y vamos a ir avanzando para ver lo que la palabra de Dios nos está hablando. En Hebreos capítulo 6 verso 12, Dios anhela que nosotros podamos vivir en base a sus promesas, nosotros podamos confiar en Él, podamos vivir por el Señor. Por eso es que en Hebreos capítulo 6 verso 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué pasó con ellos? Heredarán las promesas. Hermanos, Dios no desea que nosotros perdamos nuestra herencia. Dios no desea que nosotros no recibamos las promesas que Él nos ha dado. Acuérdense que lo que Dios ha prometido, Él siempre lo va a cumplir. Tal vez no es como nosotros que de repente prometemos algo y de repente nos olvidamos. O prometemos algo y de repente no queremos cumplir nuestras promesas. Pero Dios es un Dios que cumple su promesa. Pero qué interesante que al inicio de este verso dice que a fin de que no os hagáis perezosos, o sea, el ser perezoso, lo que hablamos muchas veces dentro de los enemigos de la fe, que estuvimos hablando semanas atrás, la pereza, la apatía, ¿no? El ser superficiales, no ir a más allá en las cosas del Señor, simplemente nos hacen que nosotros no podamos ver y nos sentimos perezosos, nos sentimos limitados, nos sentimos como que sin ganas, sin fuerzas de poder recibir las cosas del Señor. Pero la palabra nos dice que a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia, sino perdón, imitadores de aquellos, habla de muchos, que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? Heredarán las promesas. Hermanos, todos nosotros estamos en esta carrera de la vida para poder recibir las promesas que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Obviamente con fe y con paciencia. Por eso es que este principio que estamos viendo acerca de que el justo por la fe vivirá, nos habla de que nuestra forma de vida debe ser por fe. Nuestro estilo de vida debe ser constantemente por fe. No vamos a vivir una vida limitada por las circunstancias o por lo que el mundo disponga o por lo que mi cuerpo decida, sino por lo que Dios ha establecido. Es por eso que cuando vamos a la palabra del Señor, en el tema del justo por la fe vivirá, el primer texto donde encontramos, por dicho, el primer versículo donde encontramos esta frase es en Habacuc capítulo 2 verso 4, lo vimos la semana pasada. Dice, mirad a todos los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá
por su fidelidad a Dios, o el justo vivirá por su fe. Dios anhela que nosotros estemos constantemente confiando y creyendo en Él. En todo momento, en todas circunstancias, Dios anhela que nosotros confiemos en Él. Amén. El siguiente verso donde aparece el punto sobre que el justo por la fe vivirá es en Romanos capítulo 1, verso 17. Estuvimos viendo esto con las semanas atrás, este verso, que dice, porque en el Evangelio dice, ¿no? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy interesante, hermanos, cómo nosotros vamos a enfatizar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero importante, qué importante para nosotros entender que Dios ha demandado que los justos vivirán por la fe. ¿Cuántos justos tenemos aquí en esta mañana? Amén. La Biblia dice que hemos sido justificados y hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo hemos sido justificados por el Señor. Pero otro pasaje que nos habla acerca de que el justo por la fe vivirá, lo vemos en Gálatas capítulo 3, verso 11, ¿no? Gálatas capítulo 3, verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice que es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, las obras de la ley no te van a hacer justo. Tus buenas acciones no te van a hacer justo. Tu buena conducta, tus buenos pensamientos, tus buenas palabras, todo lo bueno que puedas hacer no te pueden hacer justo. Pero tu fe en Jesucristo es lo único que puede hacerte justo. Por eso dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Y el último versículo que vamos a repasar en esta mañana es en Hebreos capítulo 10, verso 38. El escritor de Hebreos dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La Biblia dice que cuando nosotros empezamos a vivir este caminar de fe, es una vida que no va hacia atrás, sino que es una vida que va siempre hacia adelante. No es una vida que vuelve al pasado, sino es una vida que vuelve de donde estás hacia adelante. Y Dios quiere que cada día nosotros miremos hacia adelante, miremos hacia el futuro, como Dios ve, como Dios quiere transformar nuestra vida. Él no está pensando en el pasado y no está viendo tu pecado, está viendo lo que tú puedes hacer juntamente con Dios para lograr el propósito que Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, en esta mañana vamos a hablar acerca de una fe que nos hace justos. ¿Cómo es posible que esta fe pueda hacernos justos? ¿Cómo es posible que esta fe nos haya puesto en un lugar tan especial delante de Dios? De tal manera que ahora nuestra vida está totalmente, digamos, dependiente de lo que Dios no va a hacer por ti, sino ya hizo por ti. Y ahí es un punto interesante, porque cuando uno está trabajando por obras, está tratando de hacer lo mejor que puede para poder agradarle a Dios. Y eso es algo a futuro, que si yo hago bien las cosas, entonces Dios me voy a agradarle al Señor. Pero Dios no trabaja de esa manera. Él te ha hecho justo. Y por causa de que tú eres justo, ahora tú simplemente vives una vida agradable a Dios, por lo que Él ya hizo por ti. Amén. Entonces hoy vamos a empezar a hablar este tema y vamos a empezar, obviamente, repasando lo que dice Hebreos 6:12, porque aquí está el punto clave, hermanos. Dice, entonces dice, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Quiero que entiendan que cuando hablamos de las cosas de Dios son cosas espirituales. Amados hermanos, y lo espiritual es más real que lo que tú puedes ver, porque lo que tú ves es temporal, pero lo espiritual es eterno. Mucha gente dice, no, lo espiritual no importa porque no se ve, en cambio lo de material sí, porque yo puedo tocar, ver, palpar, oler, mirar. Pero amados hermanos, el vivir por fe es vivir en un ambiente espiritual. Es por eso que dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, dice, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos heredar las promesas del Señor? Y Dios quiere, amados hermanos, concedernos ese gran deseo de que podamos ser receptores de la promesa de Dios. Pero vamos a ver qué hace la fe para aquellos que realmente ponen su fe y paciencia para que hereden las promesas. En Romanos capítulo 1, verso 17, en la nueva traducción viviente, lo dice de esta manera. Miren, dice, esa buena noticia, ¿cuál es la buena noticia, hermanos? Nosotros tenemos una buena noticia.
Hay una buena noticia para este tiempo. Hay una buena noticia para esta generación que está tan confundida, tan frágil, tan temerosa, arrastrada por cada viento de doctrina, llevados por cualquier noticia, cualquier situación que pueda pasar en lo externo. Pero la iglesia de Dios tiene una buena noticia. Y esta es la buena noticia, dice. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿Cuántos queremos saber cómo Dios nos hizo justos ante sus ojos? Porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros vivimos una vida delante de Dios totalmente distinta como tu mente piensa o como tus ojos puedan ver. Muchas veces actuamos de una manera incorrecta, muchas veces actuamos de una manera inapropiada, muchas veces vivimos o pensamos a veces como el mundo vive y piensa y no como Dios está actuando. Por eso dice, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las escrituras, ¿no? ¿Qué dicen las escrituras? Es por medio de la fe que el justo tiene, tiene vida, tiene vida. El justo por la fe vivirá. En esta versión dice, el justo tiene vida. ¿Cuántos tienen vida acá? Pero lamentablemente, amados hermanos, mucha gente vive este tiempo, pero no en base a la vida de fe, sino en base a una vida biológica. Y espiritualmente están muertos. Espiritualmente están separados de Dios. Espiritualmente están, dice la Biblia, están muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios es tan bueno que muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros estando muertos, Él nos dio vida en Cristo Jesús. Pero qué importante, hermanos, que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de la justicia, de la buena noticia, porque un versículo antes dice algo muy interesante. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a Romanos capítulo 1, verso 16, y va a darse cuenta que aquí hay algo que el apóstol Pablo empieza a hablar. Y Pablo está hablando a los romanos respecto a la justificación, respecto a cómo una persona puede estar bien delante de Dios. Y si ustedes conocen un poco de historia, los romanos tenían mucha veneración a los dioses y ellos mucho tenían cuidado de sus dioses y trataban de hacer todo con el fin de agradar a su Dios. Y acá Pablo nos va a hablar algo muy importante en el verso 16, ¿no? Que Romanos capítulo 1, verso 16. Porque cuando nosotros entendemos, amados hermanos, cuál es la buena noticia y cómo Dios utiliza la justicia para poder salvar al ser humano, vamos a entender claramente qué es lo que Dios anhela de nuestras vidas y cómo nosotros podemos vivir en todo momento delante del Señor. Romanos capítulo 1, verso 16. Si está ahí, a ver, lea conmigo esta frase. Dice, porque no me avergüenzo, dice del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense que Dios acá, a través de Pablo, está escribiendo, ¿no? Y dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. A veces nosotros y nuestra forma de evangelizar, a veces no nos damos cuenta que tratamos de ayudar a la gente para que se salve, pero muchas veces la gente no entiende qué significa la salvación y cómo esa salvación se da o cómo esa salvación se desata en la vida del ser humano. Y Pablo lo primero que va a decir es acá, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántas veces nosotros a veces nos hemos sentido cortos de hablar del evangelio? Y el evangelio no es algo malo, el evangelio es algo bueno. El evangelio son las noticias que vienen de parte de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio tiene un propósito. El evangelio tiene poder de Dios. Por lo tanto, esta noticia, este mensaje tiene poder de Dios para transformar tu vida. Cuando entendemos que la buena noticia que Dios tiene para nosotros no es que simplemente yo me sane de mi enfermedad, no es que solamente yo solucione mi problema, no simplemente es que yo tenga todo lo que necesite para vivir, no es que solamente ahora yo pueda sentirme mejor con todo el mundo, no. La buena noticia es que Dios quiere restaurar tu vida con la de Él.
que aquella cosa que impedía que el hombre pueda acercarse a Dios, que era el pecado, tiene que haber sido quitado de tu vida. Y que el hombre, por más puro, por más fiel, por más santo que quiera ser, no lo podía lograr. Por eso es que la palabra de Dios cuando dice, que yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, hermanos, la palabra de Dios es el poder de Dios a tu disposición. Y cuando entendemos un poco la palabra poder, el poder viene del original, viene, es la palabra dunamis, que se puede traducir como dinamita, como un dínamo. Un dínamo es un motor que constantemente está generando poder o está transformando algo. Y la dinamita es algo de momento. Pero amados hermanos, el poder de Dios no es algo de solamente de momento, sino es algo constante. O sea, hay poder de Dios disponible para toda aquella persona que requiera en cualquier momento. Es constante. Y cuando dice que este evangelio es poder de Dios, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos en Dios esa capacidad de poder transformar cualquier situación que tengamos en la vida. Dios anhela y Dios desea que nosotros podamos entender que es este poder de Dios, esta buena noticia que viene de parte de Dios, la que puede transformar totalmente tu vida. Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros seamos transformados cada día, dice, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Cada día vayamos nosotros creciendo para bien. Por eso Pablo decía, no creo yo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, decía Pablo. Ciertamente olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo, o sea, yo sigo hacia adelante, corriendo hacia la carrera que tengo por delante. No me voy a quedar en lo que pasó, sino que yo sigo adelante porque el poder de Dios está disponible para transformar cualquier situación que se pueda presentar en nuestras vidas. Hay poder de Dios en la buena noticia. Hay poder de Dios en esta palabra. Hay poder de Dios cuando nosotros decidimos creer en Él. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de una palabra poderosa en Dios. Salvación no solamente es que me salvé, que me muera, o salvación es me salvé de la bancarrota, o me salvé de perder mi casa, o perder algo, o me salvé mi matrimonio, o salvé mi familia, o salvé tal relación con mi amigo, o en el trabajo me salvé de que no me votaran. No, la salvación va mucho más allá que eso. La salvación es recibir todo el paquete completo de parte de Dios para tu vida. La salvación significa estar en correcta posición delante de Dios. Es como que estar conectado a Dios, vas a poder tener y hacer todo lo que quieras. Imagínate, amado hermano, es como que tú tengas, amado hermano, en tu casa tu televisor, tu refrigeradora, tus artefactos eléctricos para que hagas todo lo que quieras hacer, tu licuadora, batidora, cocina eléctrica, todo hecho electricidad, termoeléctrica, en este tiempo hace tanto frío, todo, todo. Pero ¿saben qué? No tengas energía. ¿De qué serviría que no tengas energía teniendo todos los artefactos de última moda que funcionan con energía y no tengas energía? Sería sin que no tuvieras nada. Y a veces la gente está buscando tener todo sin conectarse a la fuente de vida. Y a veces no nos damos cuenta, pero a veces queremos vivir una vida así de tener todo y sin estar conectados a la vida. Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos que nosotros entender que esta buena noticia nos va a llevar a la salvación. Y Dios quiere que nosotros seamos salvos. ¿Y cómo llegamos a ser salvos? Al creer en el Señor, al poner nuestra confianza en el Señor, al decirle, Señor, tú eres el único que es capaz de poder ayudarme para poder salir adelante cada día de mi vida. Y Pablo decía en Efesios capítulo 2 cuando decía pues que la salvación, amados hermanos, es un regalo de Dios, es un don de Dios, y que nadie se lo gana por obras, para que nadie se sienta que lo hizo por sus propios méritos. Estamos en un tiempo donde la gente vive mucho al decir yo puedo hacer todo, yo, y se olvida de su creador, se olvida de Dios. Se olvida que Dios puede hacer las cosas. Dicen, no, yo no necesito de Dios. Se creen autosuficientes. De una u otra manera, ellos están viviendo una vida sin Dios, porque se creen más que suficientes. Y muchas veces nosotros los vemos y como que ellos parecería que están mejor que nosotros.
pero dije parecerían, porque no están conectados a la fuente de vida. Y tarde o temprano, lamentablemente sus vidas se van a quedar sin energía y no van a poder saber qué hacer con sus vidas. A menos que se arrepientan y se humillen delante de Dios, simplemente perecerán en ellas. Por eso que el Señor dice que nosotros vamos a actuar de la manera apropiada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Amén. Y por lo tanto nosotros necesitamos entender cómo Dios obró para que nosotros podamos recibir esta salvación tan grande. Dice que no se avergüence el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que está diciendo es que la salvación le pertenece a todos. Nadie puede decir, para mí no hay salvación. Nadie puede decir, no, yo soy del lado equivocado y Dios se olvidó de mí. No, la salvación es para toda la humanidad. Pero algo muy importante, Dios quiere saber si tú crees en el Evangelio. ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees esta buena noticia? ¿Crees que Dios realmente hizo su obra perfecta para que tú puedas ser rescatado de ese mal? Porque mucha gente, amados hermanos, sabe que Dios existe, pero no creen que Dios puede hacer algo por ellos. Sabe que Dios está ahí obrando a favor de otras personas, pero ellos creen que Dios no puede hacerlo por ellos. Y normalmente no se dan cuenta que están viviendo una vida literalmente apartada de Dios. Y por eso en el verso 17 Pablo dice, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. ¿Quién nos hace justos? ¿Tus buenas acciones? ¿Tu buen pensamiento? ¿Tus buenas obras? ¿O es Dios? Es Dios quien nos hace justos. Y voy a compartir un poco acerca de cómo es la justicia para Dios. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero pensamos que la justicia es hacer lo correcto, que la justicia es actuar justamente, que la justicia es vivir de la manera apropiada, que la justicia es no hacer daño a nadie, que la justicia es vivir, como se dice, de una manera, digamos, puritana, de una manera limpia, de una manera transparente. Y hay gente que piensa que su transparencia, su sinceridad, lo hace salvo, lo hace una buena persona. Pero lamentablemente Dios no va ahí. Y en la Biblia justamente el Señor Jesús una vez habló, en Mateo capítulo 5 verso 20, Jesús explica claramente cómo la gente trata de justificarse a sí mismo, ¿no? Y dice, si usted, Mateo capítulo 5 verso 20, dice así, si vuestra justicia, dice, no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús claramente está tratando de hacerle entender a las personas cómo puedes ser justo tú, cómo tu justicia puede ser validera delante de Dios, cómo tu justicia puede tener cierto sentido real, sincero delante de Dios. Y él dice, si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y cuando el Señor anuncia a estos dos tipos de personas, a los escribas y los fariseos, literalmente al pueblo de Israel estaba poniendo un techo muy alto, porque para ellos, wow, compararse contra un escriba y un fariseo, pues religiosamente era casi imposible alcanzarlos. Para que tengan un poco de idea, los escribas eran aquellas personas que realmente se encargaban de poder llevar la ley de Dios, de honrar la ley de Dios, de cultivar la ley de Dios. Ellos eran personas que realmente eran muy celosos de la ley de Dios. Y a veces no nos damos cuenta, pero si nosotros los vemos a ellos, eran gente muy puritana. Los escribas eran personas que realmente eran celosos de la ley de Dios, conocían la ley de Dios, amaban, entre comillas, la ley de Dios. Y obviamente sí, habían algunos que lo amaban de corazón, pero su tradición, su forma de vida, los limitaba a poder tener la revelación de esta ley de Dios. Pero mucha gente que escuchaba decía, wow, ¿cómo puedo yo compararme a un escriba? Y Jesús decía, si tu justicia no es mayor que la de un escriba o un fariseo, ¿por qué decían, yo me voy al cielo de ley? Porque amo la ley, cuido la ley, yo transmito la ley, transcribo la ley. Yo soy un hombre que está siempre constantemente, tengo pendiente la ley. Y cuando le dice a los fariseos, todavía es un nivel mayor, porque los fariseos eran personas que realmente celosos de la ley.
Y tanto así que ellos empezaban a poner leyes y normas para tratar de una u otra manera de cumplir la ley, a veces que ellos querían darle mayor valor que la ley misma. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando un día le dicen, no, señor, que él tiene que traer su ofrenda para acá? Y Jesús le dice, no, estos fariseos son aquellos que hacen cumplir la ley, que inclusive dicen, ¿no? Que tienes que traer tu ofrenda acá. Ay, si tu padre o tu madre necesitan de comer, no importa, no le des a ellos nada, con tal que traigas tu ofrenda acá. Porque más importante es honrar a Dios que al hombre. Y Dios decía, han invalidado la ley por el amor de Dios. Y esas personas eran gente que, digamos, que hacía cumplir la ley a rajatabla. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que pensamos que porque yo me porto bien o hago bien las cosas, puedo llegar al cielo. Pero sabemos que la única forma de poder llegar al cielo es poner nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Por eso Pablo dijo, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Si Dios no nos hace justo, por más que hagamos lo que hagamos, hermanos, nuestra justicia es nada. Por eso que es importante que para nosotros, para que nosotros podamos entender cómo es Dios, necesitamos creer en Él. Si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a poder vivir una vida que le agrade a Él? Si yo no creo en Dios, ¿cómo voy a vivir una vida que realmente le honre a Él? Y ahí es donde cada creyente necesita enfocar su vida de la manera más apropiada, ¿no? Por eso que Dios desea, hermanos, que nosotros podamos darnos cuenta que cada creyente necesita entender que necesitamos vivir una vida, ¿no? Entendiendo que Dios es real. Por eso Hebreos capítulo 11, que dice, ¿no? Que sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y para que tengamos fe, nosotros necesitamos tener ese encuentro con Dios que nos va a dar esa fe que necesitamos para poder confiar en Él. Mucha gente conoce de Dios, pero no todos creen en Él. Mucha gente sabe de Dios, pero muchas veces mucha gente no ha experimentado el poder de Dios en sus propias vidas. Mucha gente tiene idea de cómo es Él, pero nunca ha pasado tiempo personal con Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida cercana a Él. Por eso que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir esta vida. Por eso dice, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. ¿Qué quiere decir? Que nosotros empezamos a vivir esta vida de justicia delante de Dios a través de nuestra fe, la cual lo vamos a empezar a vivir de principio a fin. Constantemente tenemos que vivir esta vida, ¿no? De fe, sabiendo que Dios ha obrado su justicia perfecta en nosotros. Por eso es que cuando nosotros vamos a tener esta relación con Dios, necesitamos entender en primer lugar que para vivir una vida de fe, tenemos que entender que Dios es real. Porque yo no puedo tener una vida de fe sacando a Dios de escena. No puedo tener una vida de fe sin poner mi mirada en el Señor. No es una vida de fe al aire, una vida de fe a cualquier cosa, no. Es mi vida de fe centrada en qué? En Jesús, centrada en Dios, centrada en la obra del Espíritu Santo, que está haciendo su obra perfecta en nosotros en este tiempo. Por eso que dice, el justo por la fe vivirá, sabiendo que Dios está allí contigo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él dijo, no los voy a dejar solos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual mora en la vida de cada uno de los creyentes. Y es el Espíritu Santo quien garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo puedo ir a la calle y decir, sí, Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está conmigo. Es la promesa que Dios dijo que iba a venir. ¿Y cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Entonces, al saber que Dios es real en mi vida, entonces yo puedo saber que mi fe y mi justicia está garantizada porque Él es real. No es algo ficticio, no es algo fantasioso, no es una imaginación, no es una verdad, una realidad. Amén. Y la segunda forma que yo sé que Dios es real es porque Él es recompensador de aquellos que le buscan diligentemente. Repito, Dios es recompensador de aquellos que lo buscan diligentemente. No es aquellos que dicen, sí, yo creo en el Señor, pero sigo viviendo mi vida como quiera. No, yo sí soy salvo, así que como soy salvo, puedo vivir mi vida como a mí me dé la gana. No, yo tengo que vivir una vida que honre a lo que Dios ha hecho en mí.
Yo tengo que vivir una vida que honre a Dios en todo momento de mi vida. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Es por medio de esta fe que nosotros tenemos vida. Es por medio de esta fe que nosotros podemos vivir cada día de nuestras vidas. Es por medio de esta fe que nosotros podemos caminar y transitar libremente sabiendo de que Dios está con nosotros, que Dios es real y que Él es recompensador de aquellos que lo buscan, aquellos que lo honran, aquellos que están en constante comunión con Él. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida ligera. Por eso Pablo claramente entendió este pasaje y nos dice en Gálatas capítulo 2, perdón, primero vamos a ir a Santiago capítulo 2, verso 17, porque hermanos, la fe no es cualquier fe. La fe que nos da Dios es una fe real, es una fe que realmente produce algo en la vida de las personas. Si tu fe no está produciendo algo es porque de repente la fe que estás teniendo no es una fe que viene de Dios, porque la fe que viene de Dios siempre va a producir algo en la vida de la persona. Amén. La vida de fe siempre va a producir algo en la vida de todo aquel que cree. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la fe que justifica es una fe que produce cambios en la vida del ser humano. Si usted ha podido leer o ha escuchado o ha visto cómo inició la iglesia primitiva, es una iglesia que siempre tenía resultados. No es una iglesia, no es los creyentes, no eran personas que recibían la palabra y lo tomaban como algo a la ligera, no, sus vidas cambiaban. Había un cambio en sus vidas, había un cambio en su manera de pensar, había un cambio en su manera de ver, había un cambio en su manera de hablar, había un cambio en cada cosa que hacía. Por eso Santiago en el capítulo 2, verso 17 dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Es en la versión Nueva Traducción Viviente. Santiago claramente nos dice que una fe sin obras es muerta. O mejor dicho, una fe que no produce un cambio en tu vida con acciones correspondientes, ¿de qué sirve? Por eso, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Amados hermanos, no hablo fe para ser salvos, porque somos salvos no por obras, sino por creer en Jesucristo. Hablo de una fe para vivir. Hablo de una fe que demanda acciones que agraden a Dios. Hablo de una fe que dé resultados de la palabra de Dios. Hablo de una fe que experimenta el poder de Dios para la salvación. Hablo de una fe que realmente manifiesta ese poder de Dios en tu vida para transformar, no solamente darte una solución a tu problema, sino para que pueda ser de bendición a otras personas. Jesús dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, tenemos que anunciar este evangelio a toda criatura a fin de que ellos puedan ser transformados por el poder que viene de parte de Dios y que da poder a todo aquel que cree. Por eso que dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Yo puedo decir, yo creo que mañana es lunes y por creer no simplemente va a decir que así sea. Tiene que haber una razón. Por creer que soy sano no voy a ser sano. Tengo que saber que es Dios quien me ha prometido en su palabra y por causa de su amor y su misericordia y su bondad, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Y Él me puede sanar mañana, me puede sanar pasado. De repente dice, no, yo quiero que mantengas esta aflicción como lo hizo con Pablo. Y no es que niegue lo que dice la Biblia, Dios es un Dios sanador, pero Él lo va a hacer en el tiempo que Él desea y como Él lo desea, no como yo quiero. Por eso que necesitamos esa fe de acción, de decir, Señor, yo creo tu palabra, yo creo que tú eres real, yo creo que tú vas a hacer lo que dices que haces, porque como justo vivo por esa fe y mi fe puesta en ti. Por eso en el verso 26 dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Iglesia de Dios, tengamos cuidado de no tener una fe muerta. Tengamos cuidado de decir, yo creo en el Señor y me quede allí, sino que yo creo en el Señor porque voy a actuar en base a lo que la palabra de Dios me dice que tengo que actuar. Porque me dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Y cómo yo puedo empezar a vivir esta forma de vida?
¿Cómo yo puedo empezar a afirmar esta forma de vida? ¿Cómo yo puedo empezar a decir, Señor, mi fe tiene resultados? Mi fe produce cambios. Mi fe es movida por el poder dunamis de Dios. Ese poder transformador, ese poder que saca de la muerte a la vida, ese poder que transforma la oscuridad en luz. Es el poder que transforma cuando no hay nada, produce algo. Porque Dios es un Dios transformador. Es cuando nosotros empezamos a reconocer lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Jesús no vino simplemente para, como a veces digo yo, para tener fiestas de celebración, a veces en fin de año o Semana Santa, sino Él vino para que tu vida sea transformada, para que tu vida pueda tener un sentido de honra, de gloria, de hacer los propósitos y los planes que Dios tiene para tu vida. Y por eso que en Gálatas capítulo 2 verso 20 en la versión Palabra de Dios para Todos dice así, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos de ustedes Cristo vive en ustedes? Cuando declaramos esto, que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que estoy diciendo es que ahora yo soy un representante de Dios aquí en la tierra. Yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino que Cristo, quien está en mí, es el que mora. Y dice, y mientras vivo en este cuerpo, ¿qué dice? Vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Amén. Ahora no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y mientras vive en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Por lo tanto, nosotros, nuestro caminar de fe tiene que ser un caminar firme, seguro, sabiendo que aquel que inició la buena obra en nosotros, Él no va a parar hasta terminarlo. Y cada día de nuestras vidas necesitamos nosotros afirmar nuestra fe en el Señor. Cada día nosotros necesitamos entregar nuestra vida al Señor y reconocer que Dios, quien obra en nosotros, va a hacer su obra perfecta y Él no va a parar hasta que regrese Cristo. Por lo tanto, tenemos que nosotros aprender a ser guiados por el Señor. Cuando nosotros decimos que el justo por la fe vivirá, lo que estamos diciendo es que nuestra fe nos va a guiar y nos va a dirigir cada momento de nuestras vidas. Cuando yo digo que soy justo y por mi fe vivo, quiero decir que yo vivo una vida siempre juntamente con Dios. Vivo siempre acompañado del Señor. Vivo siempre declarando lo que el Señor está haciendo y obrando en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida confiado en Él, vamos a empezar a ver que Dios está obrando su buena y perfecta voluntad. Amén. Por lo tanto, el justo vivirá por fe. Es cierto. Como justos vamos a empezar a vivir por fe. Como justos vamos a empezar a vivir una vida que le agrade a Él. Como justos vamos a empezar una vida manifestando ese poder dunamis del Señor en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Como justos vamos a honrar y glorificar a nuestro Dios. Como justos vamos a desear que nuestro Dios sea nuestro Dios. Como justos vamos a vivir no como el mundo quiere que vivamos, sino vamos a vivir como Dios a través de su palabra nos dice que vivamos. Como justos no vamos a vivir movidos por la corriente de este mundo y siendo guiados por lo que el mundo, las noticias o lo que quieran decirnos nos quieran decir, sino vamos a vivir conforme lo que Dios nos dice que vivamos. Y vamos a vivir una vida guiados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo quien nos lleva, nos conduce y nos lleva a lugares mejores cada día de nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros entendamos que como justos vamos a poder vivir una vida de fe real, no una vida de fe ficticia, no una vida de fe tal vez engañosa, sino una vida de fe que produce obras para la gloria de Dios. Una fe que produce obras para engrandecer el reino de Dios. Una fe que hace que el reino de los cielos se engrandezca. No hago obras para ganarme el cielo, hago obras por causa de lo que Dios ya ha hecho en mí. Por eso Pablo decía en Efesios mismo capítulo 2 verso 10 que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Perdón, que somos hechura suya, dice,
creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, fuimos creados en el Señor para buenas obras. Por lo tanto, fuimos salvos. Por eso que hacemos buenas obras. Somos justos. Por eso que hacemos buenas obras. Y todas estas acciones que hacemos, lo hacemos por fe. La fe puesta en el Hijo de Dios. La fe puesta en la obra perfecta que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús. Hermanos, no nos quedemos simplemente con un deseo de honrar a Dios, sino que nosotros cada día tenemos que glorificar y honrar al Señor en cada paso que damos. Amén. Acuérdense que nuestra fe puede cambiar este mundo. El apóstol Juan decía que es tu fe la que ha vencido al mundo. Y tu fe va a hacer cosas maravillosas. Por eso que la fe es la forma de vida de cada uno de nosotros. Así como necesitamos aire para respirar y poder vivir en este mundo, necesitamos la fe constante en nosotros para vivir esa vida justa que Dios nos ha dado. Somos justicia de Dios en Él. Hemos sido justificados por el Señor para que podamos vivir una vida buena, una vida agradable, una vida perfecta para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Tomemos la decisión en esta semana, hermanos, de poder vivir para el Señor, de poder manifestar nuestra fe en obras, en acciones, de poder manifestar mi fe y mi confianza en el Señor con resultados, de poder manifestar mi fe y decir que soy justo delante de Dios por la forma como yo vivo, a fin de que pueda glorificar y honrar a Dios en todo lo que haga. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias por lo bueno que eres tú con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a que entendamos cada día que como justos vivimos por fe, Señor. Y esta fe está directamente ligada a nuestra confianza, nuestro creer en ti, Señor. Y que nuestra fe y la fe que nos justifica, Señor, es una fe que produce resultados. Porque hay poder tuyo en medio de esa creencia, Señor. El poder tuyo, el poder de Dios que transforma la vida de la gente, es porque hemos creído que tú eres capaz de hacerlo, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios que nos guarda, que nos libra y que nos ayuda en todo momento a vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu cuidado. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.